Bueno, profe, Hola, hola, estamos de nuevo ya. Esperemos que ingresen los demás. Buenas, profe. Hola, buenas. Mientras estaba explicando, se le fue todo. Catherine con lentes. Es para proteger mis ojos, Sí, mis lindos ojos que tendré solo para toda la vida. Catherine con lentes y otro cabello. Es para cuidar los que paso todo el día en la computadora y ya me está empezando a doler. Entonces, pues, Pues no queda otra. son protectores. Disculpe, profe. No, no Prosiga. podemos, no podemos hacer otra cosa. Esperemos que ingresen los demás. Ya vamos a continuar con la clase. Vemos que ingresó Alexa, ¿verdad? No la había notado, Alexa. Vamos a anotarla, Alexa Rodríguez. Cecia Vindel también. César también ingresó ya. Siempre cuando Sí, ingresen, sí, aquí estoy. bueno, les había comentado que cuando ingresen, quizás ya después de que hayamos pasado la lista, siempre pidan la palabra para que yo las anote, porque ahorita me fijé porque, porque las vi, pues, pero a veces estando en la presentación, a veces a uno pues no le da chance. Igual vi también cuando ingresó Andrés, ya los anoté ya. Entonces, en relación a lo que es el feudalismo en primer lugar se caracteriza porque es un sistema donde en primer lugar pues establece lo que son dos clases fundamentales, el señor feudal o los señores feudales y lo que son los siervos. Recordemos que los señores feudales son personas que tienen su poder a través de lo que es la tenencia de la tierra. La tierra prácticamente pues viene siendo el elemento fundamental en lo que es pues el funcionamiento de lo que es el feudalismo. ¿En qué sentido? En el sentido de que en primer lugar venían los señores feudales, el campesino no tenía nada, o los siervos como también se le podía llamar, y el señor feudal pues le daba al siervo determinadas parcelas de tierra para que las cultivaba. Obviamente, pues que aquí toda la producción debería de o pertenecía al señor feudal. Y el señor feudal determinaba cuánto le iba a quedar al campesino y cuánto le iba a quedarle a él. Era la de perder, pues. O sea, el campesino a duras penas quedaba solamente con lo necesario para vivir. De ahí todo el resto de la producción era para el señor feudal.
y cómo el señor feudal obtenía pues este poder. Bueno, lo hacían a través de de los beneficios que les otorgaban la monarquía. Venía el rey y el rey le decía, bueno, tenés esta cantidad de tierra, a cambio de eso me vas a asegurar lealtad. Era una simbiosis, una simbiosis. Entonces, ese viejo modelo feudal, semi-esclavista también, porque acordémonos de que las potencias europeas para ese tiempo, antes y después de lo que son, de lo que es el encuentro en lo que es América, ya las potencias europeas estaban comenzando a experimentar un proceso de exploración, lo que era Portugal, lo que era Inglaterra, lo que era Francia, Países Bajos. Entonces, cada uno de estos países tenían visiones y parte de esas ambiciones era motivada por el creciente, el creciente surgimiento de su economía. En el caso de los británicos, en el caso de los franceses, los holandeses, ellos ya estaban ya experimentando un proceso de transición y sus economías se estaban convirtiendo ya, estaban dejando atrás ese viejo modelo feudal para pasar a una economía más mercantilista, todavía pues una economía precapitalista, porque todavía no, hasta ese momento no podemos hablar de un capitalismo eh, como el que tenemos hoy en día. Recordemos que los contextos son diferentes, pues. Portugal, por ejemplo, hacía viajes de exploración y de una manera rápida, pues logró explorar prácticamente toda la costa atlántica de África. En África, Portugal tuvo muchas colonias. No solamente, por ejemplo, Brasil, porque Brasil fue colonia portuguesa. No solamente Brasil, pues fue pues en una colonia de este país. Este país tuvo colonias pues en África. Y que pues en el caso de Brasil, acordémonos que vamos a hablar sobre lo que es el Tratado de Tordesillas, esos acuerdos entre las potencias coloniales, especialmente entre España y Portugal, con la intención pues de generar lo que es el reparto en América. Entonces, esos eran parte de los antecedentes. Esos eran parte de los antecedentes que habían. Por por mucho tiempo, Europa pues en primer lugar comerció con lo que son los, las sociedades orientales, con lo que es la India, con lo que es China, los países árabes. O sea, un comercio permanente en los países del las zonas del sudeste asiático. Acordémonos de que Europa necesitaba especies, necesitaba añil, necesitaba papel. O sea, era un comercio que por mucho tiempo se mantuvo a través de lo que es, pues, las rutas comerciales. Vamos a observar en el mapa. Cuando nosotros hablamos del proceso de comercio que mantuvieron los europeos con Asia, en primer lugar lo hacían vía terrestre. Recordémonos que acá para ellos les era más difícil hacerlo, por ejemplo, en la parte oriental de Europa. Y un punto clave
un punto clave que era en relación a lo que es esa ruta comercial, era una ciudad, en aquel tiempo se llamaba Constantinopla o Bizancio. Constantinopla jugó un papel estratégico, porque vean, todo el comercio cruzaba por acá, Turquía, para comerciar con los países árabes, la India, llegar a China, sudeste asiático. Esa era la ruta. Durante el tiempo que estuvo floreciente lo que fue este comercio, era el tiempo donde todavía estaba vivo lo que es el Imperio Romano. Recordemos que el Imperio Romano se caracterizó porque fue uno de los imperios más grandes que dominó Europa y que era tan grande su estructura que tuvo que dividirse en dos para poder de esa manera tener un mayor control en los territorios. Imperio Romano de Occidente, cuya capital era Roma, y el Imperio Romano de Oriente, cuya capital era Constantinopla o Bizancio, acá. Prácticamente durante la Edad Media, podría decirse de que eran esas las grandes metrópolis, los centros políticos, económicos y neurálgicos del mundo antiguo. La influencia que tuvo el Imperio Romano fue enorme, al punto de que hasta incluso el cristianismo, cuando ellos lo adoptan, ellos lo universalizan en cada uno de los territorios que ellos dominaban. Por eso es que se implanta lo que es el cristianismo. Recordemos en los tiempos de Jesús. Cuando Jesús muere en primer lugar, para ese tiempo, los cristianos eran perseguidos. ¿Recuerdan? Si ustedes son observadores, ¿se han fijado o se han preguntado por qué habían soldados romanos en los territorios donde vivía Jesús? ¿Se han preguntado por qué habían soldados romanos? Porque hasta ese punto había llegado el nivel de expansión del Imperio Romano. Hasta ahí surge también el famoso dicho que dijo Jesús: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Estaba tan impregnada en la vida de las poblaciones el dominio de este gran imperio, que para muchos en ese tiempo pues creían imposible que colapsara este imperio. Pasó mucho tiempo después de que cuando muere Jesús, los cristianos continuaron siendo perseguidos. Continuó lo que fue la persecución de los cristianos. Recordemos que cuando ya adoptan lo que es el cristianismo, los romanos, el cristianismo se comienza a consolidar y los romanos, acordémonos que una política de un imperio es implantar su ideología política, social, económica y religiosa. Es como lo que hicieron los españoles. Vinieron los españoles a América y implantaron ellos su sistema desde el punto de vista político, económico, social y religioso. De esa manera llega el cristianismo a América a través de los españoles. Y de esa manera llega el cristianismo a toda Europa a través de los romanos, lo que era el imperio romano.
Obviamente, pues que fue a veces hasta resulta contradictorio, va, bien irónico. Los mismos que lo mataron al final lo terminaron enalteciendo. El hecho es que también en el caso de Roma, antes de que se adoptara el cristianismo, pues los romanos adoptaban pues eran más que todo pues doctrinas paganas religiosas. Mencionaban varios dioses, o sea, no había una noción clara. Entonces, por mucho tiempo, este imperio poderoso fue un freno para los otros imperios que habían en Asia. Porque acordémonos de que en Asia también habían muchos imperios también. El imperio persa, los turco-otomanos o el imperio turco. Aquí teníamos el imperio chino. Teníamos lo que es pues en Asia Central, el famoso imperio mongol, que este fue un poquito más anterior, donde pues ahí resaltan una mítica figura que es la de Genghis Khan. Teníamos a los hindúes. Entonces, Roma, acordémonos que un elemento principal o una característica de los imperios es su política expansionista, porque de esa manera es que logran ellos multiplicar su poder. Porque cuando van y conquistan nuevos territorios a punta de espada, estos territorios los integran como suyos. Desmantelan las instituciones locales, los sistemas productivos locales, los sistemas políticos locales e implantan sus propios sistemas. Automáticamente estas personas pasan a formar parte de lo que son su dominio. Tienen que tributar, tienen que pagar impuestos. Entonces, de esa manera se nutre y de esa manera Roma, o lo que era el Imperio Romano, en general, se nutría. Porque a cada uno de los territorios que llegaban también, los tributos que pagaban las personas, los impuestos, iban a Roma y a Constantinopla. De esa manera ellos podían gestionar administrativamente cada territorio. Y obviamente también de esa manera podían mantener sus grandes ejércitos, porque hay otro punto. Para poder garantizar el poder, en primer lugar, ellos necesitaban tener ejércitos. Pero eso es parte de un complemento, porque recordemos que para poder tener un mayor control de lo que es una sociedad o de lo que es un grupo humano, se tienen que implementar aspectos políticos, económicos, sociales, culturales y religiosos. Si mezclamos todos estos aspectos en un caldo, vamos a tener pues prácticamente toda la ventaja para poder hacer lo que queramos. Porque esa es una forma de construcción social. Cuando hablamos de construcción social es cuando se establecen procesos y estereotipos que de una u otra manera pues son calculados con el fin de generar lo que es pues un orden social diferente. Esa era la situación que había entonces. Ahora, cuando cae el Imperio Romano, porque también ellos fueron producto de su propio éxito, se habían expandido tanto que ellos no tenían control de sus territorios. Sumado también al hecho de que sus enemigos estaban creciendo también. Entonces, cuando
Cuando cae Bizancio a manos de los turcos otomanos, recordemos que hay otra cuestión también. Generalmente a veces aquí también vemos el enfrentamiento de lo que son religiones, porque cada uno enarbolaba su religión. Actualmente Estambul, lo que es pues esta capital, pues toda esta zona, lo que es Turquía, pues profesan lo que es el Islam. Durante el tiempo de Roma, Bizancio se caracterizaba porque la religión que era el cristianismo. Incluso la iglesia de Santa Sofía se pasó de iglesia a mezquita. Es un edificio icónico ahí. Cuando cae entonces Bizancio, vemos que se genera un cisma en Europa. Porque los europeos vieron que tuvieron cercenado lo que fue su ruta comercial. Con los turcos prácticamente a las puertas de su casa, porque recordemos que el hecho de que los turcos ya estaban tan cerca de Europa, implicaba entonces de que todas estas zonas ya no eran seguras para los productos y los comercios que se generaban de Asia hacia América o de América hacia Asia. Porque obviamente pues que ya no había seguridad. Es así cuando se da la necesidad de encontrar otras rutas comercial. En ese tiempo prácticamente Portugal en ese tiempo tenía el liderazgo en cuanto a lo que era desarrollo marítimo. Portugal tenía un avance enorme, mayor que el de España y que algunos otros países europeos. Y Portugal ya había comenzado ya varios años atrás ya la exploración de lo que era África, lo que es toda la costa atlántica de África. Los portugueses tenían la tesis que ellos, porque recordemos que cuando se da este acontecimiento de la caída de Constantinopla, sumado a otros acontecimientos también, porque recordemos que se dieron una serie de invenciones como lo que era la brújula, lo que era el astrolabio, muchas mejores tipos de embarcaciones que también facilitaron la navegación, pues. Pues la postura de los portugueses era que ellos querían ganar esa carrera y la teoría de ellos era que ellos podían encontrar una ruta donde las embarcaciones iban a ir bordeando África hasta llegar aquí a las Indias Orientales. Esa era la postura que ellos tenían y por eso ellos estaban frenéticamente apresurados en lo que son sus viajes de exploración en lo que es África. Esa era la postura que ellos tenían. Obviamente, pues que nos vamos a dar cuenta que al final el desenlace fue otro. Por su parte, los portugueses siempre lograron ellos siempre lograron su cometido, pero con el surgimiento de América en la escena mundial, las cosas cambian. Definitivamente. Ahora, lo que debemos, la otra cuestión que nosotros también debemos de desmitificar, y es lo siguiente. Cuando hablamos del encuentro, se nos ha enseñado y se nos repetidamente una y otra vez que Colón fue el primero que llegó a América, y eso no es cierto.
Eso ya hay que quitarlo también de nuestro lenguaje. Colón no fue el primero. Durante ese tiempo, casi como más de 600 o 700 años antes de que se dé el contacto, se había desarrollado lo que era pues una cultura en el norte de Europa. Estos se llamaban pues los celtas. Ellos o mejor conocidos como los vikingos. Ellos se desarrollaron y se establecieron en lo que es la península escandinava. Su fortaleza era la parte marítima. En eso ellos eran muy buenos y en eso ellos habían concentrado toda su ingenio. Pues bien, los celtas se caracterizaron porque ellos exploraron y pues llegaron a explorar todo lo que son estos territorios. Islandia, lo que es pues Groenlandia y a su vez lo que es América. De esa forma fue que llegaron ellos a América. Primero llegaron a Islandia, luego de Islandia se asentaron en Groenlandia y luego de asentarse en Groenlandia, aquí en la parte sur de Groenlandia, se asientan en lo que es América, especialmente aquí, Terranova, en esta pequeña isla. Un personaje que se destacó en lo que son pues estos viajes de exploración de los vikingos es Eric el Rojo. Eric el Rojo fue un navegante vikingo que se caracterizó porque tuvo bastante influencia y él pues fue prácticamente pues el que exploró lo que es esta zona. La historia nos cuenta de que el hijo de Eric el Rojo fue que él continuó con la exploración llegando a establecer una colonia en Terranova. Esta pequeña colonia es el único asentamiento vikingo comprobado que hay en América. Aquí, esta es la isla de Terranova. Esto pertenece a Canadá. Técnicamente con este acontecimiento, ellos tienen esa ventaja de ser los primeros en haber llegado en América. Ahora, hay otra cuestión también que, para que no, por cuestiones de interpretación, podríamos decir que fueron en cierta manera los primeros europeos, pero antes de los vikingos y antes de Colón, recordémonos, ¿se acuerdan de las rutas migratorias? Del proceso de poblamiento del continente americano. Vamos a ver, ¿qué se acuerdan de eso? Que unos pasaron por el estrecho de Berlín. Exactamente, cuando pasaron por el estrecho de Bering. Estas personas son técnicamente las primeras en llegar a América. Pero eran personas que eran en parte procedentes de Asia Central. Luego teníamos otro grupo que era procedente de las Polinesias. Teníamos otro grupo que era procedente de Australia. Ellos poblaron el continente y es ahí cuando se dan lo que son pues las culturas precolombinas, que ya lo vimos eso. Pero en el caso de los europeos, específicamente lo que es la cultura celta, ellos fueron los primeros europeos en llegar a América. Y ellos fueron antes que Cristóbal Colón. Entonces, vamos a ir quitándonos de la cabeza eso que Colón fue el primero. Eso ya no, ya. Eso está desfasado ya. Aquí les voy a mostrar un pequeño texto para que vamos a ver, para que me lo puedan leer. Ok. Necesito que, ya me pareció los 10 minutos ya. Vamos a ver. Eduardo, Andrés, Eduardo. Profe. Dígame, Profe. dígame.
Eduardo, léame este párrafo, hijo, por favor. Sí, sí. Asentamientos de vikingos en América. Ujú. Los vikingos llegaron a explorar algunas áreas del Atlántico Norte, que incluían las islas de Groenlandia y Terranova, en el extremo norte actual Canadá, a partir de 900 años después de Cristo. Actualmente se piensa que los vikingos llegaron a islas de Terranova basándose en los descubrimientos realizados en Ashley. Lanzaux Madux. Asherme, un pequeño asentamiento vikingo que construyó el primer hallazgo de un vestigio probado dejado por los nor- nor- nordi- Los nor- nórdicos. los nórdicos en el territorio americano. El asentamiento estaba formado por al menos 8 edificios, 3 viviendas, una forja, un aserradero para abastecer de astilleros y 3 almacenes. También se documentaron un centenar de objetos de manufactura típicamente vikinga. Muy bien. No, sí. Gracias, hijo. Ok, este asentamiento en Groenlandia, pues hay evidencias de otros asentamientos, pero específicamente este asentamiento es el que le da sustento a lo que es esta teoría y lo que es esta aseveración. Y aquí lo vamos a ver. Lanzaus. Aquí tenemos la imagen de lo que es la recreación. Así era el asentamiento. Y aquí tenemos lo que es la ruta que ellos tuvieron. Primero Groenlandia y a llegar a Terranova. Científicamente se ha comprobado que ese asentamiento sí perteneció a lo que son pueblos nórdicos. Cuando hablamos de pueblos nórdicos, es un término que hace referencia a la cultura celta, como por ejemplo se han encontrado utensilios, eh, lo que son herramientas, lo que es también restos de escritura, todos esos elementos. Para poder determinar la autenticidad de un vestigio, hay una técnica, bueno, hay varias técnicas para poder determinar la antigüedad de un objeto, pero la más acertada es la datación con radiocarbono 14. La datación con radiocarbono 14 se caracteriza porque es una de las más exactas. El margen de error es mínimo. Y eso, al examinarse las evidencias, se ha determinado que es la antigüedad de estos yacimientos es anterior a que cuando vinieron los españoles. Las típicas construcciones de ellos eran así, si ustedes ven como esta casa. em, Eran como especies de alforjas forradas arriba y realmente pues que estaban construidas para que de esa manera sean más cálidas y que se puedan soportar las temperaturas frías. Se maneja de que este asentamiento, que los vikingos en lo que es este asentamiento en América, estuvieron como más de 10 años. Fue bastante fugaz. Ellos, cuando se asientan en América, ellos no establecieron un proceso de colonización, como lo hicieron los españoles, los británicos, los franceses. No, ellos solamente se establecieron, eran meramente exploratorios. Pero pues ellos tienen ese mérito. Ellos tienen ese mérito. Y este asentamiento permítanme, se me pasó este asentamiento de Lanzaus nos cuenta lo que pasó. También se encontraron en la isla de Baffin lo que eran un recipiente para fundir metal.
recordemos que cuando se fundía metal, ya los vikingos ya manejaban el metal ya. Entonces, el recipiente que utilizaban para fundir metal se caracterizaba porque ellos les hacían grabados, tenían características que eran propias de ellos, pues. Entonces, aquí en la isla de Baffin también encontraron un recipiente que es propio de lo que es la cultura celta, o los vikingos como popularmente se le conocen. Entonces, vemos que en América, por eso, si ustedes notan, jóvenes, antes de hablar y antes de analizar todos estos procesos de lo que es la llegada de Colón a América, hubieron muchas cosas de las que también se tienen que mencionar para poder tener una referencia histórica de eso. Vamos a mencionar también la historia de Alonso de Sánchez de Huelva. Esto más que todo ya es desde el punto de vista como una teoría que no se ha comprobado. Y es el hecho de que Alonso de Sánchez de Huelva, según algunos, fue un navegante europeo que llegó antes que Cristóbal Colón a lo que es América. Pero igual, esto solamente es una aseveración que no tiene ningún tipo de comprobación. Lo de los vikingos sí, porque ya se ha comprobado, lo de los vikingos sí, se ha comprobado científicamente. Ahí está la recreación del asentamiento y también a través de lo que son archivos, evidencia física, todo. Entonces, yo consideré también importante que nosotros conozcamos las otras variantes que se han gestado permítanme, que se me cruzan estas diapositivas. Vean lo que nos dice esto. Por eso yo hago la incógnita, porque esto que tenemos acá solamente está a nivel de historia o una leyenda nada más. Esto no se ha comprobado. La historia de Alonso de Sánchez de Huelva todavía no tiene sustentación y no tiene ningún tipo de evidencia que determine que él pudo haber tenido razón en lo que se menciona. Porque aquí se hace creer a Colón como un oportunista que se valió de la información de la gesta que hizo Alonso de Sánchez. Escuchen bien, Alonso Sánchez hacía frecuentes viajes a Inglaterra, las Islas Canarias y Madeira. En una travesía entre estos dos últimos lugares, en un navío pequeño y con pocos marineros, fue sorprendido por una tormenta que lo desvió de su ruta y lo llevó hacia el oeste por aguas desconocidas, cuenta la historia, ¿verdad? Al cabo de varias semanas y con la embarcación bastante dañada, los marineros avistaron tierra, una isla que podría haber sido Santo Domingo. Cuando llegó a un puerto extraño construido por los indígenas, desembarcó con los pocos marineros que le quedaban de la tormenta. Los indígenas lo recibieron y lo acogieron bien. Después de todo esto, ellos empezaron a preparar el viaje de vuelta. Pasaron aproximadamente 1 o 2 semanas en Santo Domingo y lograron calcular de nuevo la ruta por la que ellos habían regresado, llegando a Europa, ¿verdad? Después de casi un mes, ellos llegan pues a Europa, donde en ese lugar residía Cristóbal Colón. La historia cuenta de que Alonso de Sánchez, cuando